Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más, todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que hicieron a bien el estar aquí para seguir adorando y sirviendo a nuestro Dios y escuchando también de su bendita palabra. Estamos a los pies de nuestro Dios, pues estamos ante la misma presencia de nuestro Dios, hermanos. Qué gran privilegio, qué gran gozo, qué gran alegría, hermanos, el estar... ¿Cómo es que el Espíritu Santo, hermanos, nos redarguye, nos convence a nuestro espíritu de esta gran verdad, ¿no? De que realmente estamos ante la misma presencia de nuestro Dios? Nosotros no lo vemos, pero esto es una cuestión de fe. Una cuestión de fe, hermanos, en el sentido es de que creemos algo sin verlo. Por eso dice que la fe, que después la fe, la certeza de lo que no se ve, aunque la convicción de lo que se espera. Pero dice la certeza de lo que no se ve. Entonces, ciertamente nosotros no vemos los cielos abiertos, hermanos. No vemos la majestuosidad de nuestro Dios sentado o en el cielo, ¿no? Y pues en toda su plenitud. Pero de que es cierto, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo también. A uno de los grandes logros, triunfos, es precisamente abrirnos ese camino, ¿no? Como dice el mismo Espíritu Santo ya en Hebreos capítulo 10, versículo 19, ¿no? Por eso ese mismo velo que Él nos abrió, dice, es decir, de su cuerpo, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Cuando se hablaba del templo, el lugar santísimo, hermanos, era donde se manifestaba la gloria de Dios, ¿okay? La gloria de Dios. Y dice, por la sangre de Jesucristo, ¿okay? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, hermanos, precisamente utilizando esa analogía entre lo que fue el velo que se rasgó, así también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se rasgó en el sentido de que fue partido? Él mismo lo decía, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿okay? Entonces, ciertamente, para que a través de Él, hermanos, por eso sí les digo que con certeza, con seguridad de que estamos ante el trono de la gracia de nuestro Dios, es por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, por usted y por mí, que gracias a través de su muerte, su sacrificio, ahora usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Amén, hermanos, amén. Por eso nunca se olvide, hermanos, que cuando estemos, ya se hace en un lugar, en una reunión de estudio o más en la adoración a nuestro Dios, hermanos, estar plenamente conscientes, despiertos, atentos al mensaje de la palabra de nuestro Dios, para que de esta manera mostremos ese respeto, esa devoción, esa solemnidad a nuestro Dios, hermanos, porque Dios nos está viendo a todos, ¿okay? Entonces, por eso hay que estar atentos y sobre todo prestar nuestro oído, nuestro intelecto para aprender de la palabra de nuestro Dios, porque usted puede estar aquí, pero su mente anda divagando en otras cosas, en el trabajo, en la familia, etcétera. Y pues eso Dios lo está viendo también. Bien, lo que estamos analizando, estudiando precisamente Efesios capítulo 4 y en el versículo 6, en cuanto a la unidad del Espíritu. Y estamos viendo en qué consiste precisamente esa unidad, ¿okay? Ya el mismo Espíritu Santo nos lo está diciendo precisamente, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿ok? Ya estamos ligados, hermanos. Cristo nos unió, nos hizo uno precisamente, que en esa paz, en esa reconciliación con nuestro Dios. Por eso más atrás dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Okay. Usted lo puede ver ahí en Efesios capítulo 2 y en el versículo 14. Efesios 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles ambos pueblos? ¿Quiénes son estos ambos pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Okay? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo nuevamente la paz. ¿Okay? Y luego dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, nuevamente en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas, ¿de qué? De paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas. ¿Okay? Tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. Entonces, ciertamente, hermanos, es esa unión en el vínculo, en esa atadura, en ese ligamento. Eso es lo que significa, hermanos, cuando se habla del vínculo, de que estamos ligados, ¿okay? en la unidad misma de la paz. Un cuerpo, ya dijimos, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y lo que viene después, lo que vamos a entrar cuando dice un Señor. Okay, un Señor. Esta palabra Señor, déjame traer. A veces nuestras esposas, ¿cómo me llamas tú cuando ya la comida ya está lista? Cuando se me dice, ¿cómo me dices? Peloncito o viejito, ¿no? ¿Cómo me dices? ¿Cómo le dice usted cuando llama a su marido que ya está la comida? Ya está lista. ¿Cómo le dicen? Viejito, ya está la comida servida. Después no me digas que te la estoy dando fría porque no vienes, ¿verdad? O cuando se imagina cuando le digan, Señor, ya se oye ya más, ¿verdad? De más importancia, ¿no? Hasta uno mismo se la cree. No, claro que si no la creemos, ¿no? Señor, ya está la comida. Es bonito, ¿no? Sara le hablaba, ¿cómo le hablaba Sara a su esposo Abraham? Mi Señor. Mi Señor, ¿ok? Pero esta palabra, hermano, Señor, denota mucho más, ¿ok? En el griego se traduce como Kyrios. Hay dos Kyrios o Curios. Okay. Y lo que implica esta palabra es como decir amo, dueño, amo, dueño, ¿qué más? Maestro. Pero la idea denota, hermanos, en sí, una persona que posee precisamente, que posee supremacía, ¿okay? Que posee supremacía, que posee autoridad, toda autoridad, que posee autoridad, aún también que posee poder. Y por ende, hermanos, también ofrece precisamente lo que todo esto hace es que le provee, ¿cómo se le dice? Pues en sí, le provee seguridad, estabilidad, protección. Okay. Todo lo demás viene con todo eso.
Primeramente, se habla de los que son como, llamémosle como adjetivos, cosas que describen a la persona, ¿ok? Como las cualidades mismas que describen en sí a la persona, al ser. Por ejemplo, cuando cuando un amigo de su hijo le dice, oye, ¿cómo es tu papá? Oh, no, mi papá es bien estricto. ¿Okay? Es bien estricto, es bien enojón, ¿verdad? No, mi papá es bien estricto, es una persona muy seria. Es una persona también que tiene una palabra, que cuando lo dice, lo cumple. Entonces, prácticamente esas acciones describen el carácter misma de la persona. ¿Me expliqué bien? Okay. Entonces, ciertamente esta palabra Señor precisamente implicaba que era dueño, amo y maestro. Y por ser precisamente, hermanos, todo eso, por eso era que representaba supremacía, representaba autoridad, representaba poder. ¿Y qué es lo que generaba todo eso? ¿Qué es lo que ofrecía? Ofrecía protección, estabilidad, resguardo. Y ahora todo eso dice muy bien. Y por eso en sí, hermanos, una persona que tenía todo esto, hermanos, ¿qué cree? ¿Qué era lo que demandaba? Respeto, obediencia absoluta, veneración. Ya en la cuestión humana, hermanos, en términos humanos, veneración, por ejemplo, si usted va conmigo allá en Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, recuerdan que en la mañana estábamos hablando precisamente de lo que es el amor y del amor de Dios, pero el amor de Dios no solamente es bondad, misericordia, no solamente es paciencia, todo lo bueno, sino que también Dios es un Dios severo, es un Dios que también castiga, que también disciplina. Por eso dice el versículo 7 de Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿sois qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Okay. Aquí está hablando de una cuestión familiar, hermanos. Y la palabra y venerábamos, de venerar, enepra-fometa es la palabra que se empleó, enepre-fometa, de entrepo. Significa, implica sentir respeto. Esta palabra es diferente cuando habla de venerar, de veneramos. Es diferente a la que se usa ya con la gran diosa Diana, la que venera toda Asia. Okay. Allá es otra palabra en donde allá, hermanos, no solamente es una cuestión de sentirle respeto a alguien, sino que también de rendirle culto. Rendirle culto. Déjeme ver a ver si lo tengo para darle esta información completa, aunque no quiero corretear la liebre por ese lado, pero déjeme nada más para decirle, a ver si tengo aquí la palabra en Hechos capítulo 19, creo yo. Okay. Ahí la palabra en Hechos 19, versículo 27, y esto a usted le va a servir para cuando hable con un católico que dice, nosotros no veneramos a María en la forma de adorar. Usted puede explicarle esto. Venerar es una cosa de respeto cuando mostramos a los padres, pero hay otro, cuando dice
Hechos 19, versículo 27, no solamente hay peligro de que esté nuestro negocio, acerca de lo que hacían, de los templecillos de la diosa Diana. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ahí la palabra venerar, hermanos, es la palabra sebó, con S de sol, sebó, que significa dar reverencia y adoración. ¿Okay? Ahora bien, lo que yo estaba usando acá, hermanos, precisamente es en cuanto en la cuestión familiar, social, se mostraba ese respeto. Y hasta cierto punto se usaba esa palabra, Señor, ¿okay? Como respeto hacia a los padres. ¿Por qué? Porque en primer lugar es tu primogénito. No, tu progenitor, perdón. Primogénito. Tu progenitor, ¿no? El que te concedió la vida, hablando en términos humanos. Okay. En segundo lugar, porque pues, es el jefe de la casa. Y aparte es el que provee para la familia. Okay. Es el que provee el sustento y todo lo demás. Okay. Por eso se le debe tener respeto. Hablamos precisamente hace un momento, ¿no? Que a veces hay gente que todavía en la actualidad tiene buen sentido de lo que es la educación, ¿no? Cuando a veces, precisamente ahorita que estamos agarrando agua, una persona me cedió el lugar, le dijo, ¿puede tomarlo? Okay, muchas gracias. Y ya cuando se iba a ir, con permiso, pásele, muy amable, propio, gracias. O sea, se nota la amabilidad, ¿no? Que hay. Y él dice, bueno, todavía hay gente que es amable. Y muestran esos gestos de amabilidad a través de una buena conducta. Pero cuando a veces pasa uno como burro sin mecate, que le abren la puerta y nomás te ven y pasan. Y uno dice, olé, pásele burro sin mecate. ¿Verdad? Porque ni siquiera te dan las gracias, no te dicen thank you, gracias, no, nomás. Okay. Bueno, es otra cosa. Pero la cuestión aquí es el nombre de Curios, hermanos. De hecho, en el tiempo que predominaba el imperio romano, okay, este título solo lo poseía el César. Fíjese muy bien. Esta denominación, este calificativo o este nombramiento, hermanos, solamente lo poseía el César, el máximo gobernante de toda Roma, el cual poseía precisamente toda supremacía, toda autoridad, todo poder, todo rango. ¿Okay? Y porque el pueblo mismo lo consideraba como su protector. ¿Entiendan? ¿Sí me explico? Como su protector, como precisamente su proveedor, protección y el que proveía todo, ¿okay? Todo el sustento. Es decir, que todo Roma, hermanos, dependía del César. Es como, sabemos que el mundo en sí, hermanos, cuando nuestro Dios nos dice precisamente, en los postreros días, dice algunos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. En estos postreros días los ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Okay? El cual sustenta todas las cosas por su poder. Por ejemplo, si nosotros, a veces usted sale y ve la luna, que nos tocó una luna llena o una luna así, casi llena, hermanos, ¿cómo es posible que un astro se mantenga suspendido, hermanos? ¿Qué es lo que mantiene a esa? Y si usted se pone a investigar más todavía la luna, ve que ahora que fueron a la luna y que pues antes nomás llegaban así de frente, no podían llegar hacia una parte, ahora ya pudieron dar vuelta para conocer el lado oscuro. ¿No? Pero es increíble cómo es que en esa rotación, sabemos que somos parte de una galaxia,
Okay, toda esta galaxia que se compone precisamente del Sol en el medio y todos los astros que están circulando alrededor de una manera sistemática, bien con toda precisión, hermanos. Okay. Nadie se sale de ese orden. El que se salga del orden, ¡pum!, truena. Así la tierra, hermanos. Si la tierra se mueve un poquito, se sale un poquito de su aro, o se salga, ya sea se meta o se salga, ¡pum!, truena también. O sea, todo está en control total, hermanos. Y la luna que va girando sobre el eje, sobre la tierra misma, hermanos. ¿Sabe por qué está? ¿Sabe por qué tiene muchos agujeros la luna? Pobrecita. Es como un imán que le sirve de protección a la tierra. Todos los asteroides, todos los rocas que vienen, okay, de otras galaxias, de otros lugares, hermanos. Si la luna no estuviese, hermanos, pues ya la tierra ya no existiría. Decía que la luna le sirve de protección a la tierra, para que todos esos meteoritos, hermanos, llegan y pum, golpean a la luna. Pum, golpean a la luna. Si no estuviera la luna, hermanos, nosotros a veces usamos esa analogía de que el sol es Cristo. ¿Y quién cree que es la luna? Nosotros, la iglesia. Y estamos para recibir también golpes de la vida, ¿okay? Pero el punto en sí, hermanos, precisamente, ya en la cuestión universal, quien mantiene todo en vida, en control, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual sustenta todas las cosas por su divino poder. La palabra sustentar, hermanos, implica el hecho de mantener. Implica el hecho de conservar algo en un movimiento tan perfecto, en un orden perfecto. Pero precisamente este título, en aquel tiempo, hermanos, la gente solamente, al único que podían llamar Señor, Curios o Kairos, okay, era el César. Por eso cuando los cristianos, hermanos, cuando el cristianismo surgió en Roma, y al principio no sabían de bien cómo estaba la situación, pero una vez que el emperador exigió adoración, hermanos, empezó a haber ese conflicto. Si tú decías que tenías otro Señor, y yo como romano, para mí mi único Señor es el César. Y si tú nombras a otra persona como Señor, entonces tú ya vas a ser considerado como un traidor a la patria. Tienes que aceptar a César como tu único Señor, como tu único Salvador. Y si no lo haces, pues yo te voy a demandar. Te voy a demandar ante las autoridades. ¿Y qué crees que va a pasar contigo? Empezó a haber ese conflicto entonces. Ese problema. Por eso la iglesia de Cristo también empezó a sufrir persecución. ¿Por qué crees que el Señor nos dice allá en Apocalipsis capítulo 3? Y Antipas, mi testigo fiel. Muchos hermanos nuestros en la fe, hermanos, después de los apóstoles, muchos sufrieron muchas persecuciones y murieron terriblemente. Todo por no doblar sus rodillas ante el emperador mismo. Ante el emperador mismo muchos sufrieron. Realmente era un enorme desafío, hermanos, en aquel tiempo. Mantenerte en tu fe y declarar que solo Jesús es mi Señor. Realmente era un enorme desafío. Hoy en la actualidad, ¿qué podemos decir? ¿No lo es? Todavía. Ahora, dentro de la teología hebrea, hermanos, según la Septuaginta, tradujeron también el nombre de Jehová, ahí está el nombre de Jehová, ya ve que le pusieron esas vocales para que se pudiera pronunciar, pero en sí las letras eran, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dicen? Consonantes, okay, la J, la H, la W y la H, okay.
entonces no se podría pronunciar prácticamente el nombre. Y es por eso que ya después pusieron ese nombre que es Adonai. Adonai, pero Adoni más bien. Y luego Adoni Yahu. Okay. Adoni Yahu. Que implica, ¿se acuerdan que una vez les dije allá en el Deuteronomio? Porque Jehová es vuestro Dios, dice. Jehová es vuestro Dios. Elohim Adonai. Una cosa es Elohim, que es nuestro creador, nuestro hacedor. ¿Okay? Pero Adonai implica tu Señor. No solamente es tu creador, tu hacedor, o sea, es tu creador, tu hacedor y por ende, tu amo. Por ende, tu dueño. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4? ¿Verdad? He aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios dice, he aquí que todas las almas son mías, porque ¿de dónde venimos? De Dios, hermanos. Por eso cuando nosotros morimos, hermanos, al instante, ciertamente el hálito de vida vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve al polvo, pero nuestra alma, como un imán, también derechito a la vez. No es de que me quiero quedar en el intermedio, que quedaron cosas pendientes, como algunos dicen, es que anda vagando por ahí entre la muerte, entre la vida y la muerte, porque tiene algún pendiente o algo que no hizo. Nada de eso. Olvídese de eso, son mentiras. ¿A quién vamos a creer más? ¿A las filosofías humanas o a nuestro Señor Jesucristo? Al Señor. Y Él lo dice en la historia del rico y Lázaro, hermanos, que cuando Lázaro murió, vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Inmediatamente. Y cuando murió el rico, en un abrir y cerrar de ojos, ¿en dónde se encontró? En el Hades, una llama de fuego ardiente. Inmediatamente al Hades. Okay. No hay intermedios, no hay purgatorios. El purgatorio no existe, aunque a veces se encuentra uno con cada explicación, perdóneme usted, pero es ridícula porque no estudian bien el contexto ni el capítulo. Pero en sí, hermanos, precisamente mi Señor es Jehová, eso es lo que significa Adoni Yahu. Adoni Yahu. Okay. Mi Señor es Jehová. El punto principal entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo o el apóstol Pablo dice un Señor, ¿okay? Un Señor, la idea principal que expresa, hermanos, el Espíritu Santo ahí y que hace con entera declaración es de que en la iglesia, el único que merece toda reverencia, toda obediencia, toda admiración, toda adoración, toda sujeción, es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie más. Y podríamos decirlo que esto es fácil de entender. Bueno, de hecho, mismo nuestro Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quién se la concedió? Es el Padre. Acuérdense que dentro de la deidad, de esa naturaleza, ¿okay? De esa esencia, cuando hablamos de una esencia, hablamos de una naturaleza en sí. Si yo le digo, ¿cuál es la esencia de una cáscara? ¿Cuál es la esencia de una naranja? Por fuera está cubierta ¿de qué?
de cáscara. Por dentro tiene ¿qué? Pulpa, ¿verdad? Y además de pulpa, ¿qué tiene? Jugo y semillas. Describe la esencia, la misma naturaleza de una cosa. Así también en la deidad, hermanos, que es la palabra teiotes en el griego. Teiotes habla de una deidad o de una divinidad. Y la esencia de esa divinidad, hermano, es precisamente omnipotente, omnipresente, omnisciente. Por eso es una divinidad, porque posee cualidades y atributos divinos, extraordinarios, ¿okay? Que va mucho más allá de lo extraordinario. Cuando dice para que la supereminente grandeza de su poder, supereminente, esa palabra super, hermanos, va mucho más allá. Es incontrolable, es inmedible. Y precisamente quienes poseen esa misma cualidad, esa misma esencia, hermanos, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Los tres son iguales en esencia, pero en la misma deidad o en la misma familia, llamémosle así, en la misma familia de la deidad, hermanos, hay rangos. Y el mismo Señor nos lo dice en Mateo 28, versículo 19, bautizándolos en el nombre, es decir, por la autoridad de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Son uno en autoridad, ciertamente. Okay. Pero él mismo lo decía, de hecho, estando él en su humanidad, dice, no puede hacer nada el Hijo si el Padre no lo dice. Okay. Pero él Dios, hermanos, utiliza ese método, sistema o forma, por decir así, para que nosotros tengamos una idea de lo que básicamente funciona la deidad. Cuando Él nos dice el Padre y el Hijo en nuestro círculo familiar, ¿quién es el Padre? ¿Y quién es la madre? Un hijo no salió así por arte de magia. Fue a través de la unión de dos personas, ¿okay? De un hombre y una mujer. Entonces se procrea y surge un nuevo vínculo familiar, un nuevo núcleo familiar que está compuesto del Padre, de la Madre y del Hijo. Por eso, si nuestro Dios nos habla de que el Padre y el Hijo, nosotros inmediatamente hacemos una comprensión, ¿me explico? Entendemos el funcionamiento, porque ya conocemos muy bien cómo funciona un núcleo familiar. Él es el Padre, la Madre y Él es el Hijo. Aunque a veces, hermanos, lamentablemente, muchas personas para entender la deidad, hermanos, se dejan llevar por el núcleo familiar, por eso un núcleo humano. Ciertamente, por ejemplo, para que yo pudiera haber sido padre, tuve que haber elegido una mujer, casarme con ella y procrear y tener hijos. Y fue la manera de cómo yo me convertí en padre en el momento en que procreé un hijo. Okay. Pero esto es en la cuestión, en términos humanos, en una forma humana. En la deidad no es así, hermanos. Él nos habla del Padre y del Hijo para que nosotros tengamos una idea clara y podamos entender. Pero en la deidad no es así. No es así porque muchos dicen que Cristo fue creado, que por algo Dios es el Padre, porque Él es primero. Y el Hijo no hubiera existido si Dios no lo hubiera querido. No es así. No vamos a tratar de entender, hermanos, de aplicar el sistema en nuestra humanidad en relación a la familia de Dios. No, hermano, no es así. Okay. En la cita que daba en la mañana, hermano, precisamente, de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ¿de qué?
de ayer, de hoy y siempre. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Hay una traducción, hermanos, que dice que en el principio era Cristo, y Cristo estaba con Dios, y Cristo es Dios. Amén. Dice, en el principio, Cristo estaba con Dios. ¿Se da cuenta? ¿En el principio de qué? Podría ser referirse en el principio de toda la creación, o como en el principio de, pues no sé, algunos, como le digo, pueden decirles en el principio de todo. Ya ves, mira, fue criado. No se habla del principio en sí. No se está hablando así del principio. No podemos nosotros entender, cuando hablamos de algo de un principio, ¿cuándo vamos a iniciar esta labor? Bueno, hay un principio, tal fecha. En la deidad, hermanos, por eso el texto Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Al igual que el Padre, al igual que Dios, hermanos, Cristo también es eterno. Es eterno, posee esa misma naturaleza, es eterno. Ahora bien, por eso qué importante es entonces cuando el Señor mismo decía toda autoridad me es dada. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. Acuérdense de esa palabra sentir, esa actitud, es la palabra froneo, actitud, okay, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí la palabra morfe, okay, morfe, figura interna, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Okay. Ahí la palabra precisamente igual, hermanos, es la palabra harpasmus, que implica el hecho de tomar la fuerza. Algunos, ¿cómo le podría decir? Expertos más en cuanto el internet al griego o el idioma al griego, o aún también el léxico. Cuando se habla del léxico, todos los países, todos los idiomas tienen un léxico. Okay. Todos los países, todos los idiomas poseen un léxico. ¿Qué es el léxico? El léxico, hermanos, es como el alfabeto, que tiene todas las letras, ¿verdad? O es como el abecedario también. Bueno, el léxico tiene todas las palabras, te da la definición de cada palabra. Por eso cuando yo les decía que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Y muchos lo habíamos traducido esa palabra, escudriñar las escrituras, como en un mandamiento. Mira, aquí el Señor está mandando que no estaba haciendo una orden. Cuando usted va precisamente al léxico griego, y usted va a ver en qué forma se expresa esa palabra, escudriñad, si está en un modo imperativo, si está en un modo dativo, nominativo, o sea, hay diferentes formas de expresión. Si está en un tiempo presente, pasado, futuro, si está masculino, femenino, o si está plural o singular. Eso es lo que le da el léxico. Usted lo puede buscar en el internet, hermanos. Como le decía la vez pasada, yo cuando estuve en la escuela de predicación me dijeron, tienes que tener este material, es esencial. Pero está en inglés, ponte a estudiar, Miguel. Todas las abreviaciones están casi igual que en el español. Y ya que lo tuve, sí, hermanos, y ayuda mucho. Ayuda mucho.
Por eso muchas personas, hermanos, que conocen más de Biblia, conocen más en cuanto a cómo usar el léxico, el griego y todo, y que son extraordinarios, son tremendos. Okay. Pero a veces a mí lo que me extraña es de que a veces, hermanos, cuando llegan al clímax, es decir, a lo más importante de su explicación, cuando llegan a la declaración, ¡pum!, tuercen el rabo. Es como cuando dicen aquí cuando dicen la palabra harpasmos implica tomar a la fuerza. Es decir, que aún nuestro Señor Jesucristo, aún nuestro Señor Jesucristo no quiso tomar a la fuerza el nivel del Padre. No quiso ser semejante o igual, idéntico al Padre. Por lo tanto, Cristo es menor en autoridad, es menor en deidad porque fue criado. Tengamos cuidado. Otros dicen, no se puede arrebatar algo a la fuerza cuando no lo posees. Pero cuando lo posees, no es necesario arrebatar algo a la fuerza. Ahora, lo que a muchos, pues yo a veces me pongo a estudiar bien, hermanos, y a analizar todo esto. Está interesante, vamos a ver. Por eso siempre, hermanos, siempre es importante también, aparte de hacer un análisis textual, también considerar el contexto inmediato. El contexto inmediato, hermanos, es el capítulo. El contexto remoto son las otras textos que hay alrededor de ese texto. Otras cartas, otros libros. O el contexto general es toda la Biblia. Toda la Biblia. Y lo que aquí está expresando precisamente, cuando leemos todavía, por ejemplo, dice, sino que se despojó a sí mismo, fíjense muy bien, el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Acuérdense, el despojarse es el vaciarse. Cristo, hermanos, para que Él pudiera venir a ser, como dice ahí mismo todavía, ¿okay?, sino que se despojó a sí mismo tomando. O sea, ¿cómo fue que se despojó? ¿De qué se despojó a sí mismo? ¿De qué se vació? Porque la palabra despojarse, hermanos, que en el hebreo es vaciarse, ekenosen, es la palabra griega, ekenosen, implica el hecho de vaciarse. ¿Y de qué se vació el Señor? ¿De qué se despojó? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo a veces iba caminando entre la multitud y una mujer que padecía de flujo durante muchos años y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto sanaré? Y esa mujer lo hizo, se acercó a Él y tocó el borde de su manto. Y al hacerlo, sanó. Sintió que su flujo se había detenido. Sintió que había sido sanada. Y el Señor, al sentir eso, hermanos, se volteó y dijo a la multitud, aunque el Señor ya sabía quién era, pero la estaba poniendo a prueba. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos decían, Señor, pues todos te aprietan, Señor. Todos te empujan. ¿Cómo que quién te tocó? No, alguien en una forma especial me tocó. Sentí que salió de mí poder. Salió de mí poder. ¿Sí me estoy explicando bien? Salió. Emanó de Él poder, hermanos. Es como cuando usted le inyectan para sacar sangre, hermanos, usted siente un piquete, ¿verdad? Para empezar. Pero usted sale, se siente, ¿ok? Él dijo, sentí que salió poder de mí. Entonces la mujer, hermanos, al verse descubierta por el Señor, dijo, yo, Señor, yo lo he hecho. Porque yo dije, si tan solo tocare
tu manto quedé sanada. Y salió. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué era lo que pretendía el Señor, hermanos? Él sabía quién le había tocado. No necesitaba preguntar, indagar, nada. Él sabía. Pero estaba poniendo a prueba la fe de aquella persona. Y era importante que aquella persona declarara lo que hizo y lo que obtuvo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que todos que oyeran y glorificaran el nombre del Señor. No me pida la cita porque no me acuerdo. Okay, pero usted tiene ahí concordancia, búsquela ahí, el borde, manto, algunas palabras, ¿no? Y ahí lo va a encontrar. Pero el punto es sí, hermanos, entonces, aquí la cuestión es de que nuestro Señor Jesucristo, al menos yo he llegado a esta conclusión, ciertamente nuestro Señor Jesucristo no se aferró, no quiso actuar con fuerza, el ser igual a Dios. Óigalo bien, estando en su humanidad. ¿Sí me oyeron bien? Estando en su humanidad, Él no quiso ser igual al Padre o a Dios. ¿Quiénes han querido ser igual a Dios? A ver, ya en vista de que no vamos a hacer la cena del Señor, podemos tener esta libertad. Ana Marta, ¿usted quiso ser igual a Dios? Oh, cierto. Perdón, mi hermanita. Perdón. Bueno, lo dejamos entonces. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? No, póngase a pensar en eso, ¿ok? En su casa, póngase a averiguar en esto y fíjense quiénes han querido ser igual a Dios estando en su humanidad, ¿ok? Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Dios les bendiga.